Si los ríos tuvieran conciencia, probablemente sentirían miedo al momento de llegar al mar. Tomemos un ejemplo de Colombia. Hay un río muy famoso que es el Magdalena. Si este río tuviera conciencia, pensamiento, probablemente cuando se empezara a acercar a llegar al mar, sentiría miedo, terror de perder su identidad como río Magdalena. Y es que eso es lo que realmente sucede. Cuando toda el agua de este río llega al mar, al principio se puede ver la diferencia por el color, la temperatura, el grado de salinidad. Se puede todavía diferenciar cuál es el agua de Magdalena y cuál es el agua del océano. Pero llega un punto, si navegamos más adentro, hacia el mar, llega un momento donde ya no es posible diferenciar, porque lo único que se encuentran es que hay moléculas de agua, H2O, dos de hidrógeno y una de oxígeno que se unen para formar la molécula de agua. Y ahí ya no podemos diferenciar cuál era el río y cuál es el mar. Lo único que podemos saber es que hay un océano. Esto es similar a lo que sucede con nosotros, con los seres humanos. Todos los seres humanos, cuando estamos en el mundo, tenemos un yo, un ego o una identidad humana o una personalidad, como lo queramos llamar. Esta personalidad no quiere desaparecer, no quiere disolverse en el océano de la conciencia porque tiene miedo de que al perder ese sentido del yo desaparezca. Es por eso que todas las religiones han creado mitos en los cuales el yo supervive a la muerte. Por ejemplo, en la tradición católica pues se cree que cuando la persona muere y hace buenas obras, va al cielo conservando su yo. O sea, si Walter Velázquez muere y va al cielo, pues va a seguir siendo Walter Velázquez, pero en el cielo. Es decir, el yo se mantiene en otro nivel. Igual sucede con muchas religiones cristianas que no creen en la existencia del cielo, sino en la segunda venida de Cristo y donde van a resucitar los muertos y la gente va a seguir viviendo de alguna manera ese reino de los cielos, se va a vivir acá en la tierra, pero manteniendo siempre el yo, la identidad. Es por eso que estas religiones no están de acuerdo con la cremación, porque creen que si el cuerpo se reduce a cenizas, entonces en la segunda venida no va a ser posible recoger todas esas partículas y volver a unir y conformar un cuerpo. En la nueva era pasa exactamente lo mismo. Muchos de los movimientos de New Age hablan de la ascensión, por ejemplo, donde el individuo al morir y se ha hecho un proceso espiritual previo, entonces puede ascender a otro plano, es decir, convertirse en un ser de luz o en un maestro ascendido, como lo quieras llamar, pero siempre manteniendo su identidad del yo, solo que va a ser un yo renovado, transformado, un yo más espiritual. Pero como dice el viejo adagio, aunque la mona se vista de seda, sigue siendo mona. Es decir, aunque el ego se vista de luz, sigue siendo el ego. Pero ¿qué hay detrás de todas estas creencias? Es el miedo a perder el yo, es el miedo a disolverse, a que esa identidad humana se diluya, tal como en el ejemplo del río. Decíamos, si el río tuviera conciencia, tendría miedo a la hora de llegar al océano porque sentiría terror de que se va a disolver. Y eso es exactamente lo que pasa con todas estas creencias. Ahora, ¿qué planteamos desde la no dualidad? Se plantea que el yo es una ilusión, el yo no es real. Y en el momento de la muerte, ese yo, finalmente, que está construido por el sistema nervioso, por el cerebro y todas sus reacciones y procesos, pues al el cerebro dejar de funcionar, pues inmediatamente el yo desaparece. Y entonces, ¿dónde queda toda esa identidad humana? ¿Qué pasa con toda esa energía
o toda esa conciencia que estaba conformando ese yo, pues se diluye, así como el río se hace uno con el océano, nuevamente nos diluimos y regresamos a la unidad con el océano, con la conciencia cósmica, es decir, nos convertimos en el todo. Para muchas personas esto suena aterrador, terrorífico y simplemente no lo pueden aceptar. Algunos incluso se van a enojar contra mí por las palabras que estoy diciendo porque les parece que es un anatema decir que el yo se disuelve. Sin embargo, ¿quién es el que se resiste a esta revelación o a esta verdad? Pues es el mismo ego. Mientras la persona esté más identificada con su ego, con su yo, entonces más se va a resistir a esto, porque es negarse a que en algún momento ese yo pueda desaparecer, porque estas personas no se dan cuenta de quiénes somos realmente, que no somos ese yo, que recuerden, está creado, estructurado por el cerebro a través de los recuerdos, las vivencias que hemos tenido, el ADN que juega un papel importantísimo en la conducta humana, está también los anhelos, las proyecciones, todo es una serie de cosas que terminan proyectando este holograma al que llamamos yo y lo identificamos con nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿qué creemos o qué pensamos? Que el yo es el cuerpo o que por lo menos está arraigado en nuestro cuerpo. El primer momento en que me di cuenta de que yo no era el yo, y suena paradójico lo que estoy diciendo, fue practicando la autoindagación, tal como lo enseñan en la antigua tradición del Vedanta Advaita de la India. Había un ejercicio en el cual había que buscar al yo dentro de mi cuerpo. ¿Dónde estaba el yo? La meditación era la siguiente. Simplemente se invita a la persona a tomar conciencia de su respiración, a hacer un proceso por medio del cual pueda lograr estar relajado y luego empezar a observar dónde estaba el yo. Identifiqué en ese momento que el yo estaba en una parte de mi cerebro, de mi cráneo, en un punto específico superior y lo observé. Entonces luego, la primera pregunta es ¿dónde está el yo? Yo me di cuenta que lo podría identificar en ese punto exacto de mi cerebro, aferrado al cráneo. Y la segunda pregunta era, bueno, si tú estás percibiendo al yo allí en ese lugar, ¿qué quiere decir esto? La respuesta lógica es que yo no soy ese yo no soy la personalidad, soy el que observa. ¿Y quién es el que observa? ¿O qué es el que observa? La respuesta que tuve en ese momento internamente es la conciencia. Una conciencia que es trascendental al yo, que no es afectada por todos los sufrimientos, vaivenes, ires y venires de la personalidad humana, sino que una conciencia que vive en un estado de una paz imperturbable, que no juzga a nada ni a nadie, que simplemente es conciencia pura y que se deleita en observarse a sí misma, en descubrirse a sí misma, en ser consciente de sí misma a través de los seres humanos que van despertando. Así que en ese momento entendí que simplemente el yo no es realidad. Si puedes observar al yo, quiere decir que tú no eres el yo. Si puedes observar tus pensamientos, por lógica, quiere decir que tú no eres los pensamientos. Porque si tú fueras el pensamiento, no podrías observarte a ti mismo. Si eres capaz de percibir, de observar esos procesos mentales, quiere decir que no eres los procesos mentales. Si puedes observar tus reacciones y tus emociones, tu ira cuando te enojas o el amor cuando te enamoras, si puedes observar eso, quiere decir que tú tampoco eres esas emociones, que tampoco eres esos sentimientos. Simplemente eres algo más, algo que tiene la capacidad de observar todos esos procesos mentales. Si tienes la capacidad de observar tu cuerpo cuando caminas, cuando
percibes el aroma de una flor o el canto de un pájaro o la luz del sol pegando sobre las hojas de los árboles al amanecer, quiere decir que tú eres algo más allá de todos esos sentidos, eres alguien que puede observar todos esos procesos de percepción a través de los cuales captas la realidad. Es decir, eres una conciencia trascendental. No eres este yo, no eres este ego, el cual tiene una estructura muy definida. El ego está construido por medio de una arquitectura que funciona a través de polaridades. Básicamente hay 7 cualidades a través de las cuales el ser que tú eres se expresa en el mundo. Estas cualidades son la ecuanimidad, la aceptación, la responsabilidad, el amor, la gratitud, el fluir y la entrega. Si todos los seres humanos viviéramos desde el ser, en consonancia con nuestro ser, estaríamos alineados con estas 7 cualidades, que son las que se presentan de manera metafórica en todas las culturas y tradiciones. Se le da importancia al número 7, como los 7 chakras o los 7 arcángeles, representando siempre estas cualidades internas a través de las cuales nuestro ser se expresa. Sin embargo, los seres humanos no vinimos directamente a expresar nuestro ser, sino que primero es necesario experimentarnos como un yo separado, como un ego. Esto es parte del proceso y es una parte absolutamente necesaria. Así que en lugar de vivir desde estas 7 cualidades del ser, vivimos desde las polaridades. Esas polaridades son distorsiones de cada una de estas cualidades, donde su energía o bien se contrae o bien se expande de una manera demasiado distorsionada. Por ejemplo, en la ecuanimidad, el punto de equilibrio es este. Cuando la energía se contrae, se manifiesta como prejuicio, y cuando la energía se expande, se manifiesta como idealización. ¿Qué es el prejuicio? Tener una imagen negativa, cerrada del mundo, de las demás personas, como cuando tenemos prejuicios contra los inmigrantes o contra las personas de una determinada religión. ¿Y qué es la idealización? Es cuando tenemos una idea excesivamente positiva, pero no real. Es decir, es un positivismo que no está basado en la realidad. Entonces idealizamos a ciertas personas, a ciertas creencias, a ciertas religiones, creyendo que son lo más maravilloso, como cuando, por ejemplo, muchas personas idealizan la India, porque creen que en la India están los grandes maestros de la espiritualidad, y luego van a la India y se encuentran con un escenario terrorífico en muchos sentidos. Entonces, eso es la idealización y ese es el prejuicio. Entonces, ahí la persona se sale del equilibrio y se empieza a formar toda esta estructura del ego. Sigamos viendo cuáles son las otras elementos que conforman esa estructura. La siguiente cualidad es la aceptación, que como su nombre lo indica, pues es la capacidad de estar en paz con lo que sucede en el aquí y en el ahora. Las polaridades, cuando la aceptación se reprime, viene el rechazo, que es cerrarme ante la experiencia que estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Me cierro. Y está el anhelo, que también es una forma de rechazar el aquí y el ahora, porque estoy buscando algo más, porque estoy deseando algo totalmente diferente que no se encuentra en el momento presente. Por ejemplo, cuando la persona anhela estar en otro lugar, anhela estar en otro momento, anhela estar viviendo en otra experiencia, pero simplemente ese anhelo es una no aceptación del momento presente. La siguiente cualidad es la responsabilidad, que es cuando yo asumo mi vida, asumo mis decisiones, asumo la forma como reacciono ante mi vida y me hago responsable por ello. Las polaridades son cuando hay una restricción de esta energía de la responsabilidad, se produce la acusación. Entonces, en vez de ser responsable por mí mismo, empiezo a acusar a los demás
de todo lo que a mí me sucede, los demás son los culpables. Es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa del gobierno, es culpa de mi jefe. Es decir, no asumo responsabilidad. Y en la otra polaridad está la justificación, que es donde se da el exceso de energía, en esta cualidad. Entonces, ¿qué es la justificación? Entonces, empiezo a justificar a todo el mundo, empiezo a permitir que los demás hagan todo lo que quieran conmigo, que incluso que abusen de mí, que me maltraten, que me hagan daño, porque siempre los voy a justificar, pobrecitos, es que es por esto, es por aquello. La siguiente cualidad es la del amor, que es un contacto consciente con la realidad, conmigo mismo, con el aquí y el ahora. El amor significa estar en consonancia y en contacto pleno con el momento presente. ¿Cuáles son las polaridades? Cuando esta energía se restringe, aparece la evitación, es decir, evito el contacto con la realidad, con mis emociones, con lo que es, con las demás personas. Una personalidad evitativa es aquella que tiene dificultades, que no quiere relacionarse con otros. Y en el otro extremo está la polaridad de la dependencia, que es donde viene el apego. Me apego a los demás, me apego a ciertas emociones, me apego a ciertas creencias que tengo, o me apego a una sustancia, a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, me apego a la comida, entonces necesito estar comiendo constantemente para sentirme completo. Esa es la dependencia. Luego viene la siguiente cualidad, que es la de la gratitud, cuyas polaridades son la autosuficiencia y el victimismo. En la autosuficiencia se restringe esta cualidad. ¿Y qué significa autosuficiencia? Implica que yo creo que yo no necesito de nadie, que estoy por encima de los demás, que no necesito de otros y me siento tan grande, tan poderoso, que simplemente renuncio a la capacidad de reconocer las cualidades y posibilidades que hay en otras personas o en el mundo que me rodea. Es decir, me falta esa capacidad de reconocer, que se llama gratitud, de reconocer las bendiciones que hay en mi vida. La polaridad contraria es el victimismo, donde simplemente me creo una pobre víctima de las circunstancias, el mundo está en contra mía, la vida está en contra mía, pobrecito de mí, necesito que me salven. Es todo lo contrario de la autosuficiencia. El punto medio entre estas dos polaridades pues es la gratitud, que es donde reconozco todas las cosas maravillosas que hay en el aquí y en el ahora. La siguiente cualidad viene a ser el fluir, que es la capacidad de adaptarme con los cambios, las circunstancias. Cuando esta energía se restringe, aparece la polaridad del estancamiento, que significa que ya no quiero avanzar, que simplemente llegué a un punto donde me quedo atrapado en mi zona de confort y ya no quiero salir de ahí. Y en el otro polo está la inestabilidad, que es justo lo contrario. O sea, la inestabilidad no he hecho raíces en ningún lado, estoy en un cambio constante, en un vaivén incesante y no soy capaz de conservar un empleo, una relación, una pareja, etcétera, porque todo el tiempo tengo esa dificultad de conectarme con lo que es. El punto medio entre estas dos polaridades entonces viene a ser el fluir, que es a través del cual me permite adaptarme de una manera consciente a los diferentes cambios. Finalmente está la cualidad de la entrega. La entrega es donde viene esta rendición absoluta, donde ya renuncio por completo al control del ego y me abro al ser. Es donde el río acepta fundirse y hacerse uno con el océano. Las polaridades de esta cualidad son la indiferencia y el control. Cuando la energía se restringe, aparece como indiferencia, es decir, ya no me importa nada, la vida no tiene propósito, no tengo interés en desarrollar mi potencial. Y en el otro lado está el control, donde quiero hacer todas estas cosas, pero lo quiero hacer de una manera desmedida, con un exceso de energía. Entonces quiero controlar cada situación, cada persona, cada momento, controlarme a mí mismo, controlar mi vida, y simplemente no soy capaz de entregarme a confiar plenamente en que el universo siempre quiere lo mejor para mí. Esta es la estructura del ser, que son las 7 cualidades, y esta es la estructura del ego, que son las polaridades.
Si vemos algo sobre las polaridades, descubrimos que en realidad las polaridades no son polos contrarios, sino que son los extremos de una misma cualidad. Por eso en el Kybalión, cuando se habla de la ley de polaridad, dice que los extremos se tocan. ¿Por qué esos extremos se tocan? Porque están hechos de la misma cualidad, son exactamente extremos de la misma cualidad. O sea que si miráramos esto desde un punto de vista más amplio y más profundo, nos daríamos cuenta que las polaridades realmente no existen. Bueno, este es un tema muy interesante sobre la estructura del ego. Si les gustaría saber más sobre este tema, déjenlo saber en los comentarios para que profundicemos en este aspecto de cómo ser capaces de observar toda esta estructura sin quedarnos atrapados en ella. Bueno, les agradezco por su atención. Si el contenido de este video resuena contigo, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta y a compartirlo con tus amigos para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Así que finalmente deseo un día lleno de conciencia para ti.